La estación de conservación galáctica flotaba en el vacío del espacio como un enorme anillo de plata que rodeaba una luna muerta que a nadie le importaba. Dentro de esas paredes metálicas, criaturas de 1000 mundos diferentes vivían en entornos cuidadosamente controlados. Algunas tenían escamas, otras alas, algunas estaban hechas de la misma luz, y todas eran las últimas de su especie. Jake Miller caminaba por el largo pasillo hacia la sección de cuarentena, con el sonido de sus botas contra el suelo. Tenía 32 años, era originario de Colorado y llevaba 5 años trabajando como cenólogo en esta estación. 5 largos años siendo el único humano entre extraterrestres que creía estar completamente loco. El problema no era que fuera malo en su trabajo. Jake sabía más de biología extraterrestre que la mayoría de las criaturas multibrazo y multicerebro con las que trabajaba. El problema eran sus métodos. Los humanos, decía el extraterrestre, eran demasiado blandos, demasiado emocionales, demasiado dispuestos a acercarse a cosas que podrían destrozarlos sin pensarlo 2 veces. Tratas a los animales como personas, le dijo una vez su supervisor. Jake simplemente se encogió de hombros. Quizás sea porque son personas, solo que son diferentes tipos de personas. Hoy iba a poner a prueba esa filosofía más que nunca. Jake llegó a la plataforma de observación y se detuvo. A través de la ventana de vidrio reforzado, pudo verlo. La criatura de la que todos hablaban, la que trajeron hace 3 días de un mundo moribundo en el borde exterior. Se llamaba Lobo Terrible Volati, y era la cosa más magnífica que Jake había visto jamás. El lobo medía casi 3.6 metros de largo desde la nariz hasta la cola, con un pelaje tan negro como el espacio profundo. Sus músculos se movían como acero enroscado bajo ese pelaje oscuro. Sus ojos amarillos ardían con inteligencia y furia. Este no era solo un animal. Este era un guerrero, un guardián, un ser que una vez había sido honrado por toda una civilización. Pero algo estaba terriblemente mal. Manchas rojas cubrían el cuerpo del lobo como manchas que se extendían. Lugares donde el pelaje se había caído, revelando piel en carne viva e infectada debajo. La podredumbre carmesí. Jake había leído sobre ella en los archivos médicos. Una enfermedad carnívora que estaba exterminando especies enteras en mundos en cuarentena. Enloquecía de dolor a sus víctimas, las volvía agresivas e impredecibles. No había cura ni tratamiento. Nadie podía hacer nada más que esperar el inevitable final. Mientras Jake observaba, el lobo se abalanzó repentinamente contra la pared de su celda de contención. El impacto sacudió la ventana de observación. La criatura huyó, un sonido tan lleno de rabia y angustia que le dolió el pecho a Jake. Luego retrocedió y se estrelló contra la pared una y otra vez, intentando abrirse paso, intentando escapar. O tal vez solo intentando detener el dolor. Desgarrador. ¿Verdad? Jake se giró. La directora estaba a su lado, su piel morada brillando bajo la luz artificial. Era una CES, lo que significaba que tenía 4 brazos, occipito que giraban independientemente y una vida 3 veces mayor que la de un humano. Llevaba 70 años al mando de esta estación. ¿Cuánto tiempo le queda?, preguntó Jake en voz baja. Los pedúnculos oculares de Vela se centraron en Jake. Es un espécimen, Jake, no una persona. Responde a la pregunta. Lado de Bell. Un sonido como el viento a través de cristales. El consejo votó esta mañana. La eutanasia está programada para mañana al amanecer. La criatura está sufriendo. La infección se está extendiendo. No hay nada que podamos hacer excepto acabar con su dolor con misericordia. Jake presionó su mano contra el frío cristal. Dentro de la celda, el lobo había dejado de lanzarse contra las paredes. Se quedó de pie en el centro de la habitación, con los costados agitados y la saliva goteando de sus fauces. Esos ojos amarillos miraban al vacío. La mirada de un animal que había perdido la esperanza. Dame 3 días, dijo Jake. Los antebrazos de Belita se cruzaron frente a su pecho. Disculpa. 3 días. Deja que intente ayudarlo. Jake,
¿Te has vuelto loco? Esa criatura está infectada con uno de los patógenos más peligrosos de la galaxia conocida. Una mordida te mataría. Un arañazo podría transmitir la enfermedad. No tienes armadura natural, ni órganos redundantes, ni capacidad regenerativa. Estás hecho de tejido blando y huesos frágiles. Sé de qué estoy hecho, dijo Jake, sin dejar de observar al lobo. Pero también sé lo que veo. Mírelo, directora. ¿En serio? Mire. Los pedúnculos de Vela se dirigieron hacia la celda de contención. Las manchas de infección. Jake continuó abriendo su tableta de datos y mostrándole los escáneres médicos. Son localizados, no sistémicos. La enfermedad aún no se ha propagado a sus órganos internos. Se concentra en su piel y tejido muscular. Eso es inusual para la podredumbre carmesí. Según todos los estudios de caso de nuestra base de datos, esta enfermedad debería haberlo matado hace semanas. Quizás su especie tenga resistencia natural. O quizás esté ocurriendo algo más. Jake amplió la imagen térmica. Mire sus niveles de hormona del estrés. Están por las nubes. Sus niveles de cortisol son 3 veces más altos de lo que deberían. Su sistema inmunitario no solo combate la enfermedad, combate su propia respuesta al estrés. Velus estudió los datos. ¿Qué sugiere? Son animales de manada, ¿verdad? Criaturas sociales. Se vinculan con sus familias, sus clanes. Para ellos no es solo cultural. Es biológico. Son empáticos. Literalmente sienten las emociones del otro. Sí, esto está bien documentado. Entonces, ¿qué pasa cuando se toma a un animal de manada y se lo aísla por completo? ¿Qué pasa cuando ve morir a toda su familia y luego lo encierran solo en una jaula, rodeado de desconocidos que le temen? Belrit guardó silencio un momento. Trauma psicológico. Exactamente. Y el trauma psicológico debilita el sistema inmunitario. Creo que la vara carmesí es oportunista. Ataca cuando el huésped ya está comprometido. Este lobo no se muere solo de la enfermedad. Se muere de pena, de soledad, de la creencia de que a nadie le importa si vive o muere. Es una teoría interesante, Jake. Pero incluso si tienes razón, ¿qué propones? No podemos simplemente convencer a la criatura para que se sienta mejor. No, asintió Jake. Pero puedo tratarlo como lo habría hecho su manada. Contacto directo, acicalamiento, cuidado de heridas, presencia constante. En su mundo natal, cuando un Brati enfermaba, la manada no lo aislaba. ¿Contención? Sí, estás loco. Probablemente, admitió Jake con una leve sonrisa. Pero también tengo razón. He trabajado con animales traumatizados toda mi carrera. Lobos de tierra, grandes felinos, osos. He rehabilitado criaturas que todos los expertos decían que estaban demasiado deterioradas. Esto es lo que hacen los humanos. Director. Conectamos con otras especies. Nos vemos reflejados en ellas incluso cuando no se parecen en nada a nosotros. No es una debilidad. Es nuestra fortaleza. Belrit lo miró fijamente un largo rato. Jake pudo ver su mente trabajando, calculando los riesgos, sopesando las posibilidades. Finalmente, habló. 72 horas. Si puedes demostrar una mejora apreciable en el estado de la criatura, el consejo lo reconsiderará. Si la infección empeora o si resultas herido de alguna manera, el lobo será destruido de inmediato. Esas son mis condiciones. Trato hecho, Jake. La voz de Vela se suavizó. Si esto sale mal, seré yo quien tenga que explicarle a tu familia por qué moriste solo en una estación espacial, asesinado por una criatura que intentaba salvar. No me queda mucha familia, dijo Jake en voz baja. Solo una hermana en la Tierra. Pero si esto funciona, podríamos salvar una especie entera. Parece que vale la pena el riesgo. Esa noche, después de que la mayoría de la tripulación de la estación se hubiera ido a sus aposentos, Jake se quedó fuera de la celda de contención. Se puso ropa sencilla,
una camiseta y pantalones cargo. Sin equipo de protección, sin armas, nada que hiciera pensar al lobo que era una amenaza. A través del cristal, pudo ver Tormenta. Ese era el nombre que la matriz de traducción había sacado de la base de datos de idiomas. Significaba el viento que caza. El lobo yacía en un rincón, con sus costados infectados subiendo y bajando con la respiración agitada. Jake respiró hondo y presionó el botón para abrir la puerta. El sonido hizo que Tormenta levantara la cabeza de golpe. Esos ojos amarillos se clavaron en Jake de inmediato. Los labios del lobo se separaron, revelando dientes del tamaño de cuchillos de cocina. Un gruñido retumbó por la cámara tan profundo que Jake pudo sentirlo en su pecho. Jake entró lentamente. La puerta se selló tras él con un siseo. Ahora estaba solo. Solo con un depredador moribundo que tenía todas las razones para verlo como un enemigo. Jake se sentó en el suelo a unos 3 metros de Storm. No hizo contacto visual directo. Eso se consideraría un desafío. No extendió la mano. No hizo ningún movimiento brusco. Simplemente se sentó allí respirando tranquilamente y comenzó a hablar. Oye, Storm. Sé que no entiendes mi idioma. Sé que estás asustada, enojada y con dolor. No estoy aquí para lastimarte. No estoy aquí para estudiarte ni para pincharte con agujas ni para hacerte más pruebas. El gruñido del lobo se intensificó. Solo estoy aquí, continuó Jake en voz baja. Estoy aquí porque nadie debería morir solo. Y estoy aquí porque creo que quieres vivir. Creo que sigues luchando. De lo contrario, ya estarías muerto. Storm no se movió. No dejó de gruñir. Pero tampoco atacó. Voy a sentarme aquí contigo, dijo Jake. Durante el tiempo que sea necesario hasta que entiendas que ya no estás solo. Desde la plataforma de observación, la directora Belit observaba por la ventana. A su alrededor, una docena de otros miembros del personal se habían reunido, seguros de que estaban a punto de presenciar una terrible tragedia. Pero Jake simplemente se sentó allí hablando en voz baja, estando presente. Pasaron 4 horas. Storm no dejó de observarlo. Pero poco a poco, lentamente, el gruñido se desvaneció. Los músculos tensos del lobo comenzaron a relajarse. El agotamiento finalmente venció al miedo. La cabeza de Storm bajó al suelo. Cerró los ojos y Jake Miller sonrió. El ciclo matutino artificial de la estación comenzó con suaves luces azules que gradualmente brillaban por los pasillos. Jake ya llevaba 2 horas despierto, sentado afuera de la celda de Storm, preparando sus suministros, gel médico, aerosol antiséptico, vendas limpias, un altavoz portátil cargado con música de la tierra y café, mucho café. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos mirándolo fijamente, llenos de dolor y desconfianza. Pero también había visto algo más en ellos, una chispa, una pequeña llama de esperanza que aún no se había apagado del todo. El director Belrit lo encontró sentado en el suelo organizando su botiquín. ¿De verdad que vas a seguir adelante con esto? Día 1 de 3, dijo Jake, levantándose y estirando la espalda. Deséame suerte. No necesitas suerte, Jake. Necesitas un milagro. Lo mismo da según a quien le preguntes. Jake presionó la mano contra el panel de la puerta. Esta se abrió con un suave siseo. Dentro, Storm ya estaba despierto, observando la entrada con esos intensos ojos amarillos. El cuerpo del lobo se tensó, listo para saltar. Buenos días, amigo, dijo Jake con calma, entrando con sus provisiones. Espero que estés listo para tener compañía porque hoy traje toda mi agenda libre. Solo somos tú y yo. Dejó su botiquín y el altavoz portátil. Con unos pocos toques en su panel de datos, comenzó a sonar una suave música de guitarra acústica. Nada demasiado alto, nada discordante, solo melodías suaves que llenaban el silencio. Las orejas de Storm se crisparon al oír el sonido. El lobo ladeó ligeramente la cabeza, confundido por ese extraño ruido.
Esa es música de mi planeta, explicó Jake, sentándose en su lugar habitual. Me ayuda a pensar. Me ayuda a relajarme. Tal vez te ayude a ti también. Durante la primera hora, Jake simplemente se sentó allí. Comió una barra de proteínas para desayunar, bebió su café y habló de nada importante. El clima en la Tierra, sus rutas de senderismo favoritas en Colorado. Un perro que había tenido de niño llamado Buddy. Buddy era un perro rescatado, dijo Jake en voz baja. Alguien lo tuvo encadenado en un patio durante 3 años. Nunca lo dejaron entrar. Apenas lo alimentaron. Cuando el refugio lo encontró, no dejó que nadie lo tocara. Mordió a 2 cuidadores. Todos dijeron que estaba demasiado dañado, demasiado agresivo. Dijeron que tendrían que sacrificarlo. La respiración de Storm se había ralentizado. El lobo estaba escuchando. Pero mi mamá, ella vio algo en él. Lo mismo que veo en ti. Se lo llevó a casa y durante 2 semanas no se acercó a nosotros. Solo se quedó en la esquina gruñendo. Pero no se rindió. Todos los días se sentaba cerca de él. Le hablaba. Le mostraba que no todos los humanos eran crueles. Jake sonrió al recordarlo. Tomó un mes antes de que la dejara tocarlo. Otro mes antes de que confiara en el resto de nosotros, pero finalmente se convirtió en el perro más dulce que jamás conocerías. Seguía a mi mamá a todas partes. Dormía a los pies de su cama. Protegía a nuestra familia como si fuéramos su manada. Miró a Storm. Me recuerdas a él. No roto, solo herido. Y el dolor puede sanar si a alguien le importa lo suficiente como para ayudar. Para la tercera hora, Jake decidió que era hora de intentar algo. Se levantó lentamente, manteniendo sus movimientos suaves y predecibles. Los ojos de Storm lo siguieron, pero el lobo no gruñó. Voy a acercarme un poco más ahora, dijo Jake. Solo unos pasos. Si quieres que pare, házmelo saber. Gruñe. Ruge. Lo que necesites hacer. Retrocederé. Este es tu espacio y lo respeto. Dio un paso adelante, luego otro. Los músculos de Storm se tensaron, pero el lobo no se movió. 3 pasos más. Jake estaba ahora a distancia de ataque. Si Storm se abalanzaba, no habría tiempo para reaccionar. Un mordisco y se acabaría. Jake se arrodilló lentamente. Voy a buscar en mi kit ahora. Voy a buscar el gel médico. Ayudará con la infección. Hará que el dolor disminuya. Prometo que no voy a lastimarte. Su mano se movió cuidadosamente hacia los suministros médicos. Los labios de Storm se separaron ligeramente, mostrando esos enormes dientes. Una advertencia. Lo sé, dijo Jake en voz baja. Sé que tienes miedo. Todos los que te han tocado últimamente te han causado dolor. Las personas que te capturaron, los médicos que te hicieron las pruebas. No tienes ninguna razón para confiar en mí, pero te pido que lo intentes. Solo por esta vez. Sacaste el tubo de gel médico. Estaba formulado específicamente para la podredumbre carmesí, diseñado para ralentizar la propagación de la infección y reducir la inflamación. Los médicos de la estación lo habían usado antes, pero siempre con sedación. Siempre con la criatura inconsciente e inmovilizada. Jake se puso un poco de gel en los dedos. Estaba fresco y ligeramente azul, con un ligero olor a medicamento. Voy a tocar esa zona de tu pata delantera izquierda, dijo Jake. La pequeña. No tardaré mucho. Solo unos segundos. Extendió las manos lentamente. Muy lentamente. Todo el cuerpo de Storm estaba rígido. Todos los músculos listos para entrar en acción. Los dedos de Jake se acercaron, cada vez más, y entonces hicieron contacto. Storm se estremeció, pero no se apartó. Jake aplicó suavemente el gel en la zona infectada, frotándolo sobre la piel dañada con cuidadosos movimientos circulares. La respiración del lobo era áspera, rápida, pero no estaba atacando. Buen chico, susurró Jake. Qué bien, Storm. Lo estás haciendo genial. Casi termino.
Solo falta un poco. 30 segundos. Eso fue todo. Jake terminó de aplicar el gel y retiró la mano lentamente. Retrocedió unos pasos, dándole espacio a Storm. El lobo lo miró fijamente. La zona infectada de su pierna ya parecía menos irritada, menos hinchada. La medicación estaba funcionando. Mira, dijo Jake, no tan mal, ¿verdad? Mañana haremos más, pero es suficiente por hoy. Lo hiciste de maravilla. Desde la plataforma de observación, todo el personal médico permaneció en silencio, atónito. El doctor Hayes, el médico jefe de la estación, negó con la cabeza con incredulidad. Es imposible. La criatura debería haberlo destrozado. Humanos, murmuró uno de los técnicos. No siguen ningún patrón lógico. Pero Jake aún no había terminado. Sacó un recipiente de su kit y lo abrió. El olor a carne de verdad llenó el aire, no a proteína sintetizada. Carne de verdad, que compró a cambio de 3 semanas de raciones de café de un carguero que pasaba por allí. La colocó en el suelo, a medio camino entre él y Storm. Luego regresó a su sitio y se sentó. Eso es para ti, dijo Jake. Carne auténtica de la tierra. Probablemente lo mejor que comerás en esta estación. No tienes que tomarla si no quieres, pero está ahí cuando estés listo. Storm abrió las fosas nasales. El lobo podía oler la carne. Jake podía ver el hambre en esos ojos amarillos, pero Storm no se movió. La confianza no llegó tan rápido. Sin presión, dijo Jake, sacando su tableta de datos y fingiendo leer algo. Apartó la mirada deliberadamente de Storm, dándole al lobo espacio para tomar una decisión sin ser observado. Pasaron los minutos. La música seguía sonando suavemente de fondo. Entonces Jake la oyó. El suave sonido de un movimiento. El roce de garras sobre el suelo metálico. No levantó la vista, no reaccionó. Simplemente mantuvo la vista fija en su tableta de datos. Más sonidos. Olfateos. Luego, el inconfundible ruido de un animal comiendo. Jake se permitió una pequeña sonrisa. Progreso. Permaneció en esa celda un total de 14 horas. Al final del día, había aplicado medicación a 3 infectados diferentes. Storm había comido 2 comidas completas, y lo más importante, el lobo había dejado de gruñir cada vez que Jake se movía. Cuando Jake finalmente salió de la celda, tenía las piernas rígidas y la espalda dolorida por estar sentado en el duro suelo todo el día. Pero se sentía más ligero que en meses. El director Bell lo esperaba afuera. Las exploraciones médicas muestran una mejoría. Leve, pero mensurable. La infección en su pata delantera ha dejado de extenderse. Es solo el primer día, dijo Jake. Denos tiempo. Les quedan 48 horas. Luego mejor duermo un poco. Storm y yo tenemos mucho trabajo que hacer mañana. Esa noche, Jake yacía en sus aposentos mirando al techo. Le dolía todo el cuerpo. Los ojos le ardían de cansancio. Pero no podía dejar de pensar en Storm. En cómo lo había mirado el lobo cuando le aplicó la medicina. Ya no con puro odio, era otra cosa. Confusión tal vez, o el comienzo de la comprensión. De vuelta en la celda de contención, Storm yacía en su rincón. El dolor en su pierna era menor que en semanas. Su estómago estaba lleno por primera vez desde su llegada a este extraño lugar. Y por primera vez desde que vio morir a su manada, desde que lo capturaron, enjaularon y olvidaron, Storm sintió algo que creía haber perdido para siempre. Esperanza. Fuera de la celda, los sistemas automatizados de la estación atenuaron las luces para el ciclo nocturno. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades de sanación. Jake Miller tenía 72 horas para salvar una vida. Ya había usado 14. Le quedaban 58 horas. El segundo día empezó mal. Jake se despertó con un fuerte dolor de cabeza y se dio cuenta de que había dormido 2 alarmas.
Había estado tan exhausto que su cuerpo simplemente se había apagado durante 6 horas seguidas. Ahora llegaba tarde y cada minuto lejos de Storm se sentía como una traición a la confianza que apenas habían empezado a construir. Corrió por los pasillos, casi chocando con un dron de mantenimiento. Tenía el pelo revuelto, la camisa arrugada y estaba bastante seguro de que se había olvidado de desayunar. Nada de eso importaba. Storm lo esperaba. Cuando Jake llegó a la plataforma de observación, encontró una multitud reunida en la ventana. Al menos 20 miembros del personal, todos mirando fijamente la celda de contención con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la incredulidad. ¿Qué está pasando? Jake se abrió paso entre la multitud. El director se giró hacia él. Compruébelo usted mismo. Jake miró por la ventana y se quedó sin aliento. Storm estaba sentado erguido en el centro de la celda, de cara a la puerta, sin caminar de un lado a otro, sin lanzarse contra las paredes, simplemente sentado allí esperando. Las zonas infectadas de su cuerpo se veían notablemente mejor. La inflamación roja y furiosa se había vuelto rosa. Algunas de las heridas más pequeñas ya comenzaban a cerrarse. Ha estado en esa posición durante 40 minutos, dijo Bellit en voz baja. Desde que empezó el ciclo matutino, es como si te estuviera esperando. Algo cálido floreció en el pecho de Jake. Entonces no debería hacerlo esperar. Recogió sus provisiones y entró en la celda. En cuanto se abrió la puerta, Storm adelantó las orejas. La cola del lobo se movió ligeramente. No es exactamente un meneo, pero casi. Buenos días, grandullón, dijo Jake. Dijo, dejando su botiquín. Perdón por llegar tarde. Me quedé dormido. Ya sabes cómo es. Storm emitió un sonido. No un gruñido. Algo más. Un retumbar bajo que salió de lo profundo de su pecho. Jake se congeló. Entonces accedió a la matriz de traducción en su panel de datos. El idioma Bati era complejo, combinaba vocalizaciones con lenguaje corporal e incluso enviaba marcadores. Pero la IA de la estación podía manejar traducciones básicas. Las palabras aparecieron en su pantalla. Hermano de manada. Volvió. A Jake se le hizo un nudo en la garganta. Sí, amigo. Volví. Siempre volveré. Eso es lo que significa manada. ¿Verdad? Pasó la mañana trabajando en las heridas de Storm con más confianza que antes. El lobo le permitió limpiar las zonas infectadas, aplicar medicación fresca e incluso revisarle los dientes y los ojos. Storm se estremecía a veces cuando el tratamiento le dolía, pero nunca se quebró. Nunca se apartó. Está siendo muy valiente, murmuró Jake, extendiendo con cuidado gel antiséptico en una zona particularmente desagradable cerca del hombro de Storm. Sé que esto apesta. Solo un poco más. Casi listo. Pero mientras Jake trabajaba, su mente seguía dando vueltas a una pregunta. El tratamiento médico estaba ayudando. Sí, la infección estaba remitiendo, pero no lo suficientemente rápido. Faltaba algo más. Alguna pieza del rompecabezas que aún no había descifrado. Durante el almuerzo, que Jake comió sentado en el suelo mientras Storm lo observaba con curiosidad, abrió la base de datos cultural Volrati en su tableta. La había leído antes, pero solo las secciones médicas. Ahora profundizó. Estructura social, dinámica de manada, métodos de comunicación, rituales de unión, y entonces lo encontró. Oh, dijo Jake en voz alta. Oh, eso es. Storm inclinó la cabeza, interrogante. Los Bati usan canciones de manada, dijo Jake, leyendo rápidamente. Cuando un miembro está enfermo o herido, la manada se reúne a su alrededor y vocaliza en patrones sincronizados. Las ondas sonoras tienen un efecto medible en las hormonas del estrés y la respuesta inmunitaria. No es solo consuelo emocional. Es terapia biológica. Miraste a Storm. No has escuchado una canción de manada desde que murió tu familia, ¿verdad? Tu cuerpo está luchando contra la infección, pero le falta eso. Pieza final.
El sonido que te dice que no estás solo. Jake buscó en la base de datos hasta encontrar grabaciones de audio, muestras de canciones de varios clanes. Eran tonos hermosos e inquietantes, profundos y resonantes que subían y bajaban en armonías complejas. Algunos sonaban como lobos aullando. Otros eran más musicales, casi como ballenas cantando. Reprodujo uno a través de su altavoz portátil. La reacción de Storm fue inmediata y desgarradora. Todo el cuerpo del lobo se tensó. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza. Y entonces emitió un sonido que Jake nunca había oído antes. Un largo y lastimero grito que resonó por la celda de contención. Storm estaba de luto. La canción le recordó todo lo que había perdido. Su familia, su hogar, la vida que le arrebataron la enfermedad y la muerte. Lo siento, dijo Jake rápidamente, deteniendo la grabación. Lo siento mucho. No quise hacerte daño. Pero Storm siguió llorando. El sonido se prolongó, derramando semanas de angustia y soledad reprimidas. Jake no podía soportarlo. Él se acercó, ignorando todos los protocolos de seguridad, y puso su mano sobre el enorme hombro de Storm. Lo sé, susurró Jake. Sé que duele. Perdí a mis padres hace 3 años. En un accidente de coche. Un minuto estaban allí y al siguiente se habían ido. Sé lo que es tener un vacío en la vida que nada puede llenar. El llanto de Storm se fue calmando gradualmente. El lobo giró su enorme cabeza hacia Jake. Esos ojos amarillos se encontraron con los suyos directamente por primera vez. Pero esto es lo que aprendí. Jake continuó. El dolor nunca desaparece del todo. No se supera la pérdida de las personas que se aman, pero se puede sobrevivir. Se puede seguir viviendo, y con el tiempo se pueden encontrar nuevas personas por las que preocuparse. No reemplazos. Nadie podría reemplazar a tu manada, sino nuevas conexiones, nuevas razones para luchar. Volvió a poner la grabación, pero esta vez hizo algo loco. Empezó a tararear. Su voz humana no podía replicar los profundos tonos Broti, pero lo intentó de todos modos. Tarareó la melodía, dejando que el sonido vibrara en su pecho. Storm lo observaba, escuchando. Jake siguió tarareando. La canción debía ser cantada por varias voces, creando capas de armonía. Su única voz sonaba débil e inadecuada, pero era algo. Era un intento. Era alguien intentando hablar el idioma de Storm, aunque fuera terrible. Y entonces Storm se unió. La vocalización del lobo fue débil al principio. Oxidado como si hubiera olvidado cómo hacerlo, pero poco a poco se fue fortaleciendo. Storm cantó su canción de manada y Jake tarareó, y juntos llenaron la celda de contención de sonido. Desde la plataforma de observación, la multitud reunida quedó en completo silencio. Algunos miembros del personal alienígena tenían lágrimas corriendo por sus rostros o demostraciones emocionales equivalentes para su especie. Esto no tiene precedentes, susurró el Dr. Hayes. El humano está realizando un ritual de unión Volrati y la criatura lo está aceptando como parte de la manada. La directora no dijo nada. Solo observó sus antebrazos cruzados, con expresión indescifrable. Cuando la canción finalmente terminó, Storm se acercó a Jake e hizo algo increíble. El enorme lobo bajó la cabeza y la presionó contra el pecho de Jake. En la cultura Brati, era lo máximo. Un gesto de confianza. Exponer la garganta y la cabeza a otro ser significó aceptarlo por completo como familia. Jake rodeó con sus brazos la enorme cabeza de Storm y se aferró fuerte. Te tengo, dijo. Ya no estás solo. Lo prometo. Permanecieron así un buen rato. Un humano de la tierra y un lobo de un mundo moribundo, abrazados como si fueran lo único real en el universo. El resto del segundo día transcurrió en un borrón de tratamiento médico y silenciosa compañía. Jake limpió cada zona infectada del cuerpo de Storm. El lobo permaneció inmóvil, impaciente, confiando plenamente en Jake. Entre tratamientos, descansaban juntos.
A veces Jake tarareaba las canciones de la manada. A veces simplemente se sentaban en un cómodo silencio. Al anochecer, las exploraciones médicas mostraron un progreso notable. La podredumbre carmesí había dejado de extenderse por completo. Algunas de las zonas infectadas más pequeñas se curaban solas. Las hormonas del estrés de Storm habían descendido a niveles casi normales. Esto supera todo lo que predecimos, le dijo el doctor Hayes al director. El sistema inmunológico de la criatura prácticamente se ha reiniciado. Ahora lucha contra la enfermedad de forma natural. Si esto continúa, podría sobrevivir. Mick te enfatizó, todavía tenemos 24 horas hasta la fecha límite de Jake. ¿De verdad crees que deberíamos detener esto aunque se le acabe el tiempo? Mira lo que ha logrado. El pedúnculo ocular de Bella giró hacia la celda donde Jake se había quedado dormido, apoyado en el costado de Storm. El lobo estaba despierto pero tranquilo, vigilando al humano dormido como un guardián. Las reglas existen por algo, dijo Belit, pero su voz carecía de convicción. Esa noche, Jake no regresó a sus aposentos. Se quedó en la celda con Storm. Se dijo a sí mismo que era porque irse podría interrumpir el progreso de Storm. Pero la verdad era más simple. No quería irse. Este enorme depredador alienígena se había vuelto importante para él. Se había convertido en familia. Storm parecía sentir lo mismo. Mientras Jake se quedaba dormido, exhausto, sintió al lobo acurrucarse alrededor de él, protegiéndolo, brindándole calor y seguridad. Por primera vez desde su llegada a la estación, Storm se sintió contento. El dolor disminuía. La soledad se desvanecía. Y a su lado yacía una criatura extraña y frágil que había decidido preocuparse cuando todos los demás se habían rendido. Tormenta de la manada pensó en su propio idioma. Este humano es de la manada. Jake, medio dormido, sonrió. No necesitaba una matriz de traducción para entender lo que Storm sentía. Mañana era el tercer día, el último. Pero ahora mismo, en este momento, se tenían el uno al otro. Y a veces eso es todo lo que uno necesita. Jake despertó con el sonido de las alarmas que resonaban en la celda de contención. Abrió los ojos de golpe, pero todo parecía ir mal. Las luces eran demasiado brillantes. La cabeza le latía como si alguien la estuviera usando como tambor. ¿Y por qué tenía tanto frío? Intentó incorporarse y se arrepintió de inmediato. La habitación dio vueltas violentamente. Se le revolvió el estómago. Se desplomó, negándose a cooperar. «Ordenador», murmuró. «Apaga la alarma», pero su voz salió apenas un susurro. Sentía la garganta como papel de lija. Cada respiración le quemaba el pecho. A través de su visión borrosa, vio la enorme figura de Storm cerniéndose sobre él. El lobo emitía sonidos de preocupación. Jake intentó decirle que todo estaba bien, pero no le salían las palabras. Entonces oyó gritos desde fuera de la celda. Pasos corriendo. Más alarmas. Sella la celda de contención inmediatamente. Esa era la voz aguda de la directora Bellita por el pánico. Equipo médico a la sección de cuarentena. Tenemos una situación de código rojo. El cerebro febril de Jake luchaba por comprender qué estaba pasando. Código rojo. ¿Por qué estaban sellando la celda? Solo estaba cansado. Solo necesitaba descansar un minuto. Storm se movió entre Jake y la puerta de la celda. Su cuerpo tenso y protector. Un gruñido profundo retumbó en su pecho, pero no iba dirigido a Jake. Iba dirigido a todos los que estaban afuera. El humano se ha desplomado, dijo alguien. Su temperatura está peligrosamente elevada. Necesitamos extraerlo ahora. Miren a la criatura. Respondió otra voz. No nos deja acercarnos a él. Jake intentó incorporarse de nuevo. Logró apoyarse en un codo antes de que una oleada de mareo lo obligara a volver a sentarse. ¿Qué le pasaba? Había estado bien ayer. Un poco cansado tal vez, pero bien. A través de la ventana de observación,
Pudo ver una multitud reuniéndose. Personal médico y equipo de protección. Personal de seguridad. La directora con los 4 brazos gesticulando frenéticamente. Ejecuten un escaneo completo. Belrit ordenó. Necesito saber si ha sido infectado con podredumbre carmesí. Esas palabras atravesaron la niebla febril de Jake. Podredumbre carmesí. Pensaron que tenía podredumbre carmesí. Oh, eso no era posible. Había sido cuidadoso. Siempre usaba guantes durante el tratamiento. Siempre se desinfectaba las manos. La enfermedad no saltaba de especie fácilmente. La literatura médica decía que la transmisión a los humanos era virtualmente imposible. Pero virtualmente imposible no era lo mismo que completamente imposible. Storm presionó su enorme cuerpo contra el costado de Jake, compartiendo su calor. Los ojos amarillos del lobo no se apartaron de la puerta. A través de la matriz de traducción que Jake había dejado funcionando en su panel de datos, un mensaje se reproducía una y otra vez. ¿Empacar qué? Proteger. Estamos tratando de ayudarlo. La voz del Dr. Hayes llegó a través del intercomunicador. Necesitamos llevar a Jake a la enfermería. Tienes que dejarnos entrar. El gruñido de Storm se profundizó. Sus labios se retrajeron, mostrando cada uno de esos enormes dientes. No entiende, dijo alguien. La criatura cree que somos una amenaza. Se nos acaba el tiempo, dijo Belrit. Preparen gas sedante. Si el lobo no se mueve, lo obligaremos a obedecer. No, intentó decir Jake, pero salió como un graznido. No le hagan daño. Nadie lo oyó. Las rejillas de ventilación del techo se abrieron con un silbido. Un gas verde pálido comenzó a filtrarse en la celda. Las fosas nasales de Storm se dilataron. Su cuerpo se balanceó ligeramente. Pero el lobo no se desplomó. Ni siquiera parecía debilitado. Simplemente se quedó allí protegiendo a Jake, luchando contra el sedante con absoluta determinación. Aumente la dosis, ordenó. Director, eso podría matarlo. Protestó el Dr. Hayes. Y si no extraemos a Jake Miller en los próximos 10 minutos, podría morir. Elija, doctor. Jake se obligó a enfocar la vista. Veía a Storm forcejeando. Las patas del lobo temblaban. Respiraba con dificultad, pero seguía sin separarse de Jake. Con todas sus fuerzas, Jake extendió la mano y agarró la pierna de Storm. El lobo lo miró. Está bien, susurró Jake. Que me ayuden, por favor. Storm emitió un sonido. No un gruñido. Algo más suave, dijo. Estaré bien, prometió Jake, aunque no tenía ni idea de si era cierto. Pero tienes que dejar que me lleven solo un ratito. Volveré. Te prometo que volveré. El lobo dudó. Su instinto le decía que protegiera a su hermano de manada, que luchara contra esos intrusos. Pero Jake le pedía que confiara, que tuviera fe. Lentamente, Storm se hizo a un lado. El equipo médico irrumpió por la puerta en cuestión de segundos. Subieron a Jake a una camilla, lo conectaron a monitores portátiles y lo sacaron rápidamente de la celda. Lo último que vio Jake antes de que se cerrara la puerta fue a Storm, solo en medio de la habitación, con aspecto perdido y abandonado. En la enfermería, la doctora Hayes trabajaba frenéticamente. Le hizo una y otra vez un escáner, analizó muestras de sangre y revisó las constantes vitales de Jake una docena de veces. Hábleme, doctor, exigió Belrit. Lo tiene. La doctora Hayes miró sus resultados y luego los volvió a mirar, sin poder creer lo que veía. No, dijo finalmente. No es carmesí. Toda la habitación pareció exhalar a la vez. ¿Entonces qué es?, preguntó Bell. Es gripe, dijo la doctora Hayes casi riendo de alivio. Influenza humana común combinada con agotamiento severo y deshidratación. Su sistema inmunitario está debilitado por la falta de sueño y una nutrición adecuada, pero es completamente tratable. El idiota se puso enfermo, dijo, pero no había ira en su voz,
solo preocupación. Le inyectaron a Jake fluidos y antivirales, le aplicaron parches fríos para bajarle la fiebre y lo pusieron lo más cómodo posible mientras su cuerpo combatía la infección. Jake perdía la conciencia de vez en cuando. Cada vez que despertaba, su primera pregunta era la misma: Storm, la criatura está estable. Le repetían: descansa. Pero Jake no podía descansar. En realidad, no, porque sabía lo que Storm debía estar pensando. Que lo habían abandonado de nuevo. Que el ser que le había mostrado bondad se había ido como todos los demás. Las horas transcurrieron lentamente. La fiebre de Jake subió cada vez más antes de que finalmente empezara a bajar. Entraba y salía de los sueños de la fiebre. En ellos, veía a Storm aullar. Vio cómo la infección se extendía de nuevo. Vio cómo esos ojos amarillos perdían su brillo. Mientras tanto, de vuelta en la celda de contención, algo extraordinario estaba sucediendo. Storm se había retirado al rincón donde él y Jake solían sentarse juntos. El lobo rechazaba la comida, rechazaba el agua, simplemente permanecía allí tumbado, mirando fijamente a la puerta, esperando a que Jake regresara. El equipo médico lo monitoreó a través de las cámaras. Observaron cómo Storm se levantaba de vez en cuando, caminaba hacia donde Jake se había desplomado y olfateaba el suelo, buscando rastros de su hermano de manada, tratando de entender dónde había ido. Los niveles de estrés de la criatura están aumentando de nuevo, informó un técnico. Si esto continúa, la podredumbre carmesí podría investigar. El director Bell observó los monitores con tristeza. Habían trabajado tan duro para salvar a Storm. Jake había sacrificado su propia salud para ayudar a esta criatura a sanar. Y ahora todo podría desmoronarse porque habían tenido que separarlos. Entonces Storm hizo algo que hizo que todos se detuvieran y miraran fijamente. El lobo caminó hacia el dispensador de agua en la esquina de la celda. Estos dispensadores eran dispositivos simples que se activaban presionando una almohadilla en la pared. Storm había visto a Jake usarlo docenas de veces. Ahora Storm levantó su enorme pata y presionó deliberadamente la almohadilla. El agua comenzó a fluir hacia el recipiente de recolección. Pero Storm no bebió. En cambio, recogió con cuidado la botella de agua caída de Jake con los dientes y la sostuvo bajo el chorro, llenándola. Cuando estuvo lleno, lo llevó al lugar donde Jake había caído y lo colocó allí con cuidado, preparándose para su regreso, asegurándose de que Jake tuviera agua cuando regresara. ¿Esa criatura acaba de? La voz del doctor Ayes se apagó, incapaz de terminar la frase. Está cuidando a Jake, dijo Belry en voz baja. Aunque Jake no está, mantiene su espacio. Preparándose para el regreso de su hermano de manada, Storm continuó su vigilancia. Arrastró el botiquín de Jake a su lugar habitual, colocó el altavoz donde Jake siempre lo colocaba. Incluso intentó alisar el área con las patas, haciéndola más cómoda. Todo mientras las cámaras grababan, todo mientras el personal de la estación observaba con asombro. De vuelta en la enfermería, la fiebre de Jake finalmente bajó. Alrededor de la hora 8, abrió los ojos y por primera vez estaban claros y enfocados. Storm, dijo de inmediato. Jake, necesitas descansar, empezó el doctor Ayes. ¿Cómo está Storm? Jake insistió, intentando incorporarse. Su cuerpo estaba débil, pero su mente había recuperado la agudeza. Belit entró en la habitación. Levantó un bloc de datos que mostraba la señal de la cámara de la celda de contención. Jake observó cómo Storm colocaba cuidadosamente otro objeto en su espacio compartido. El lobo estaba creando un nido, un hogar, un lugar listo para el regreso de Jake. Lleva horas haciendo esto. Dijo que no comerá, que no descansará. Te está esperando. Las lágrimas le escocieron en los ojos. Necesito volver con él. No estás en condiciones. Director, por favor. La voz de Jake se quebró. Cree que lo abandoné. Cree que todos se van. Si no regreso ahora, toda la confianza que construimos se destruirá. La podredumbre carmesí volverá.
¿Se rendirá? Por favor. Belit miró al doctor Hayes. El doctor suspiró. Médicamente hablando, es una idea terrible, pero psicológicamente. Miró el monitor que mostraba la solitaria vigilia de Storm. La criatura lo necesita. Y, sinceramente, creo que Jake la necesita igual de bien. ¿Puedes caminar?, le preguntó Bell a Jake. Jake bajó las piernas de la cama. Su cuerpo gritó en protesta, pero se obligó a ponerse de pie. «Puedo caminar». Lo ayudaron a regresar a la sección de cuarentena. Cada paso era un esfuerzo. Sentía las piernas como si fueran de goma, pero Jake siguió avanzando. Cuando llegaron a la plataforma de observación, Jake miró por la ventana. Storm yacía en su sitio, con la cabeza entre las patas, mirando al vacío. «Abre la puerta», dijo Jake. En cuanto se abrió, Storm levantó la cabeza de golpe. Esos ojos amarillos se clavaron en Jake. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces, Storm se puso de pie, cruzando la celda de 3 saltos. Jake apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que el lobo lo alcanzara. Pero Storm era gentil. Tan gentil que apretó su enorme cabeza contra el pecho de Jake, con cuidado de no derribarlo, emitiendo suaves sonidos que no necesitaban traducción. «Estoy aquí», susurró Jake, rodeándole el cuello con los brazos. «Estoy aquí, amigo. He vuelto. Siempre volveré». El cuerpo entero de Storm se estremeció. Alivio. Alegría. La abrumadora emoción del reencuentro. Jake miró hacia abajo, al espacio que Storm había preparado. La botella de agua, el botiquín, todo perfectamente dispuesto, esperándolo. «Me cuidaste», dijo Jake, con la voz cargada de emoción. «Incluso cuando no estaba aquí, no me abandonaste». Storm guió a Jake hasta su lugar y lo ayudó a sentarse con cuidado. Entonces el lobo enroscó su enorme cuerpo alrededor del frágil humano, compartiendo su calor y protección. Desde la plataforma de observación, la multitud reunida observaba en silencio. ¿La infección?, alguien finalmente preguntó. ¿Cuáles son los niveles de Storm? El doctor Hayes revisó sus monitores, que volvían a disminuir. Solo por la presencia de Jake. El sistema inmunológico de la criatura está respondiendo al consuelo emocional. Bell negó con la cabeza lentamente. «Me equivoqué con los humanos. Completamente equivocada. Lo que Jake ha logrado aquí está más allá de la ciencia, más allá de la medicina. Esto es algo que no entendemos, algo que no podemos medir». Dentro de la celda, Jake ya se estaba quedando dormido de nuevo, exhausto pero contento. Storm lo vigilaba, tal como Jake había vigilado a Storm días antes. Dos seres de mundos diferentes, especies diferentes, todo diferente. Pero nada de eso importaba. Eran manada, eran familia, y sobrevivirían a esto juntos. Jake se despertó sintiéndose casi humano de nuevo. La fiebre había desaparecido. Ya no le dolía la cabeza. El cuerpo seguía doliéndole. Pero era un dolor agradable, el que le recordaba que estaba vivo y sanando. Storm ya estaba despierto, observándolo con esos intensos ojos amarillos. En cuanto Jake se movió, la cola del lobo comenzó a menear. Fue algo pequeño, pero lo significó todo. «Buenos días, amigo», dijo Jake, extendiendo la mano para rascarle detrás de las orejas a Storm. «¿Cómo te sientes?». Storm se inclinó ante el contacto, emitiendo un sonido que la matriz de traducción identificó como de satisfacción. Jake abrió su tableta de datos para revisar los últimos análisis médicos de Storm, y lo que vio le dolió el corazón. La podredumbre carmesí había desaparecido casi por completo. Solo quedaban unas pocas manchas pequeñas, e incluso esas sanaban rápidamente. El sistema inmunológico de Storm se había reactivado. A toda marcha. Sus hormonas del estrés estaban normales. Había recuperado el apetito. En todos los sentidos, Storm se estaba recuperando. No,
No solo se estaba recuperando, Storm estaba en plena forma. Lo logramos, susurró Jake, presionando su frente contra la de Storm. De verdad que lo logramos. La celebración no duró mucho. Una hora después, el director Belrit entró en la plataforma de observación con 2 visitantes que Jake nunca había visto. Eran los primeros miembros de la especie de Storm que Jake había encontrado, además del propio Storm. Uno era alto y de pelaje plateado con cicatrices que le cruzaban el rostro. Se comportaba como un soldado. El otro era más bajo, con pelaje más oscuro y ojos inteligentes que parecían captar todo a la vez. Jake Miller, dijo Belrit formalmente. Permítame presentarles al embajador Crane y a la investigadora médica Lyra. Han viajado 3 semanas para llegar a esta estación. Jake se puso de pie, consciente de repente de que llevaba ropa arrugada y probablemente olía como si hubiera estado viviendo en una celda durante días, porque así había sido. El embajador Crane dio un paso al frente. Cuando habló, su voz era profunda y resonante, transmitida a través de los sistemas de la estación. Señor Miller, hemos estado viendo la transmisión de su trabajo con Storm. Sus métodos, sus resultados, son nada menos que milagrosos. Simplemente hice lo que me pareció correcto, dijo Jake con sinceridad. Storm hizo todo el trabajo duro. Él fue quien luchó por sobrevivir. Lyra se acercó a la ventana de observación, estudiando a Storm con interés profesional. Nuestro mundo se está muriendo, señor Miller. La vara carmesí ha matado a millones de los nuestros. Clanes enteros han sido aniquilados. Lo hemos intentado todo. Protocolos de cuarentena, medicamentos avanzados, terapia genética, nada funciona. Los infectados siguen deteriorándose hasta que no queda nada que salvar. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que el mundo de Storm estaba sufriendo, pero no había comprendido la magnitud. Lo siento. Eso es, no puedo imaginarlo. Nuestros médicos se centraron en la enfermedad, dijo Crane. En matar el patógeno, en aislar a los infectados para prevenir la propagación. Protocolos médicos estándar utilizados en toda la galaxia. Pero pasamos por alto algo crucial. El componente emocional, dijo Jake en voz baja. Sí, Lyra se giró para mirarlo. Los volatis son empáticos unidos por la manada. Nuestro sistema inmunológico está directamente conectado a nuestro estado emocional. Cuando perdemos nuestras manadas, cuando estamos aislados y asustados, nuestros cuerpos empiezan a fallar. La vara carmesí es oportunista. Ataca cuando ya estamos debilitados por el dolor y la soledad. Al poner en cuarentena a los infectados, básicamente los estábamos matando, continuó Crane. Los separamos de lo que podría ayudarlos a sanar a sus familias, a sus manadas. Creímos que estábamos siendo misericordiosos. Nos equivocamos. Jake miró por la ventana a Tormenta, que observaba a los visitantes Volrati con curiosidad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, dijo Crane, pedimos su ayuda. Vengan a nuestro mundo. Enseñen sus métodos a nuestro personal médico. Muéstrenos cómo tratar al ser completo, no solo la enfermedad. Ayúdenos a salvar a nuestra gente. La petición quedó suspendida en el aire como un peso físico. La mente de Jake corría. Abandonar la estación. Viajar a un mundo alienígena. Apenas había estado fuera de la Tierra antes de aceptar este trabajo. Ahora querían que fuera aún más lejos. No sé si mis métodos funcionarán con su gente, dijo Jake con cautela. Storm y yo conectamos porque, bueno, no entiendo del todo por qué. Quizás fue suerte. Quizás fue el momento oportuno. Fue compasión, dijo Lyra con firmeza. Vieron a un ser que sufría y se negaron a apartar la mirada. Se sentaron con él en su dolor. Le mostraron que no estaba solo. Eso no es suerte, señor Miller. Es un don de la humanidad. ¿Un don de la humanidad?, repitió Jake sorprendido. Belrit dio un paso al frente. En los 3 días que pasaron con Storm,
Han cambiado fundamentalmente la forma en que esta estación aborda la rehabilitación. Estamos implementando lo que llamamos protocolos humanos. Atención psicológica combinada con tratamiento médico. Interacción directa en lugar de distancia. Pacientes por encima de eficiencia. Otras estaciones de conservación ya están solicitando los datos. Continuó. Quieren saber cómo un humano triunfó donde la medicina alienígena avanzada fracasó. Tu especie tiene algo único. Jake. La capacidad de conectar a través de vastas diferencias biológicas y culturales. De verse reflejados en los demás, sin importar lo alienígenas que parezcan. Jake se sintió abrumado. Solo quería ayudar a una criatura, un lobo moribundo en el que nadie más creía. Ahora hablaban de cambiar las prácticas médicas en múltiples mundos. Hay un problema, dijo Jake. Si voy a tu mundo, Storm viene conmigo. No lo dejaré atrás. Crane y Lyra intercambiaron miradas. Entonces Crane hizo algo que hizo que Jake abriera los ojos de par en par. El embajador inclinó la cabeza, dejando al descubierto su garganta. La mayor muestra de respeto en la cultura Bratti. Los lazos de manada son sagrados para nuestro pueblo. Crane dijo, Storm los ha elegido como familia. Según nuestras leyes, eso los convierte en espíritus. Sería un honor para nosotros otorgarle la ciudadanía honoraria. Storm, observando desde el interior de la celda, se levantó de repente. Se acercó a la ventana de observación y apoyó una enorme pata contra el cristal. Mirando a los de su especie por primera vez desde su captura, Lyra apretó los dedos, la pata contra el cristal desde el otro lado, imitando el gesto de Storm. Habló en el idioma Bratti y la matriz de traducción tradujo sus palabras. Sobreviviste, joven. Aguantaste cuando otros se habrían rendido. Tu hermano de manada te salvó. Ahora ayúdanos a salvar a otros. Storm miró a Jake. La pregunta en esos ojos amarillos era clara. ¿Qué hacemos? Jake pensó en su vida en la estación. Las mismas rutinas, los mismos pasillos. Seguro, predecible, cómodo. Había estado contento allí. Pero la satisfacción no era lo mismo que el propósito. Pensó en el mundo de Storm. Millones de Bratti sufriendo como Storm había sufrido. Familias viendo morir a sus seres queridos, sin saber que el aislamiento lo estaba empeorando todo. Personas que necesitaban ayuda que nadie sabía cómo dar. De acuerdo, dijo Jake. Iremos, pero necesito un par de cosas. Primero, que Storm obtenga el alta médica completa. No me arriesgaré a llevármelo a casa si hay alguna posibilidad de recaída. Segundo, quiero acceso a todos tus datos médicos. Todo lo que sabes sobre Crimson Rot. No puedo evitar trabajar a ciegas. De acuerdo, dijo Crane de inmediato. Y tercero, continuó Jake, no voy como un hacedor de milagros. Voy como compañero. Compartiré lo que sé, pero sus médicos conocen a su gente mejor que yo. Esto tiene que ser una colaboración. Lyra asintió con aprobación. Eres más sabio que tu edad, Jake Miller. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino. Storm se sometió a exámenes médicos diarios, y cada uno mostró una mejora continua. Jake estudió todo lo que pudo sobre biología, psicología y cultura. Se preparó para un mundo completamente diferente a todo lo que había experimentado. La estación organizó una fiesta de despedida. Miembros del personal de docenas de especies vinieron a desearle lo mejor a Jake. Algunos le dieron regalos. Otros compartieron historias sobre cómo su trabajo con Storm los había inspirado. El Dr. Hayes tomó a Jake aparte en un momento dado. Sabes que lo que hiciste aquí fue una locura, ¿verdad? Lógicamente, deberías haber muerto en esa celda. Jake sonrió. Pero yo no. No, tú no. Y por eso, lo has cambiado todo. La gente estudiará tus métodos durante décadas. Escribirán artículos sobre el humano que se unió a un depredador alienígena. Espero que también mencionen el nombre de Storm, dijo Jake. Él es el verdadero héroe aquí. Solo me negué a renunciar a él.
Eso es más de lo que la mayoría haría, dijo el doctor Hayes en voz baja. Más de lo que yo habría hecho. Nos mostraste algo importante, que a veces la medicina más avanzada no está en nuestra tecnología. Está en nuestra disposición a cuidar. La mañana de la partida, Jake estuvo en la celda de contención por última vez. Solo que ya no era una celda de contención. Era solo una habitación, un lugar donde un humano y un lobo se habían encontrado. ¿Listo para ir a casa?, le preguntó Jake a Storm. La cola de Storm se movió vigorosamente. La matriz de traducción captó su respuesta. El hogar es donde está el hermano de la manada. Jake sintió lágrimas en los ojos. Había llegado a la estación hacía 5 años, solo e inseguro. Ahora se iba con una familia, con un propósito, con la oportunidad de marcar la diferencia. La nave de transporte era más grande que cualquier otra en la que Jake hubiera viajado antes. Tenía habitaciones diseñadas específicamente para humanos y Volray. Storm exploró cada centímetro de su espacio compartido, olfateándolo todo, asegurándose de que fuera seguro para su hermano de manada. Mientras la nave se preparaba para la partida, Jake se quedó en la ventana, viendo cómo la estación se reducía. El director Belrit había venido a despedirlos personalmente. Gracias, le había dicho Jake antes de embarcar, por darme una oportunidad, por creer en mí. No creía en ti, había admitido Bell. Pensé que eras un tonto que se dejaría matar. Pero demostraste que a veces los tontos son simplemente personas que ven posibilidades que el resto de nosotros pasamos por alto. Ahora, mientras la nave saltaba al hiperespacio, Jake sintió la presión de Storm contra su costado. El lobo estaba nervioso por los viajes espaciales, pero confiaba en Jake lo suficiente como para afrontar sus miedos. Todo va a salir bien, dijo Jake, rascándole detrás de las orejas a Storm. Estamos juntos en esto. El viaje al mundo natal de Storm tomaría 3 semanas. 3 semanas de preparación, 3 semanas de planificación, 3 semanas de esperanza de que lo que funcionó para un lobo pudiera funcionar para toda una especie. Jake sabía que no sería fácil. Habría desafíos impredecibles, contratiempos y fracasos, días en los que nada parecía funcionar y todo parecía desesperanzado. Pero también sabía algo que las civilizaciones avanzadas de la galaxia parecen haber olvidado. A veces, la medicina más poderosa no se encontraba en laboratorios ni se inyectaba con agujas. A veces se encontraba en el simple acto de sentarse junto a alguien que sufría y decirle, no estás solo. Estoy aquí. Me importas. Storm emitió un sonido de satisfacción y cerró los ojos, relajándose finalmente. Jake sonrió y miró las estrellas que pasaban velozmente. En algún lugar, allá afuera, había un mundo lleno de criaturas que necesitaban ayuda, que habían perdido la esperanza porque todos les habían dicho que no se podía hacer nada. Bueno, a Jake nunca se le había dado bien escuchar todos los demás. Era solo un chico de Colorado que decidió que valía la pena salvar a un lobo moribundo. Y esa decisión lo cambió todo. Ahora era el momento de ver cuánto más podía cambiar. Oye, Storm, dijo Jake en voz baja. Creo que vamos a hacer algo increíble. Storm abrió un ojo amarillo y lo miró. La matriz de traducción no era necesaria. Jake lo entendía perfectamente. Ya lo habíamos entendido.